Pues de la misma forma, así es como actúa el amor que viene de Akadosh Baruj Hu. Y es que el Mashiach tiene su alma. Y dentro de su alma tiene una chispa de las almas de todas las personas. Por eso es que el Mashiach tiene que hacer teshuvá para sí mismo y luego para los demás. Y comienza entonces un efecto dominó donde influencia toda la humanidad. ¿Ya se dieron cuenta este sentido de solidaridad común? Ahora sí comprendemos, comienza mi maestro explicando sobre la palabra Bereshit. Esta es la primera palabra de la Biblia, normalmente traducida como al comienzo. Vale la pena observar que hay docenas de diferentes anagramas de esta palabra. Uno de ellos es Brit Esh, que significa pacto o alianza de fuego. Por lo tanto, en lugar de comenzar como en el comienzo, la mayoría de las Biblias así lo dicen, podría comenzar como alianza de fuego. Y los secretos del cielo hacen alusión a que alianza de fuego es el evento de la zarza ardiente, el cual hace referencia a ese encuentro de Moshe con la zarza que no se consumía. Esto esconde un secreto y hace referencia precisamente, vemos cómo el alma de Abraham, respetado por Abraham mismo, y su cuerpo de Sara es la representación del cuerpo del patriarca. Y cuando le dice, qué bella eres, se refiere al nivel de pureza que tenía el cuerpo de Abraham, reflejado a través de Sara. Pues de la misma forma, el cuerpo del Mashiach y el alma del Mashiach, el fuego representa su alma y la zarza representa el cuerpo. Su alma no consume su cuerpo. El cuerpo del Mashiach lo da la madre y el alma la aporta el padre. La explicación del Midrash se refiere a que los padres del Mashiach no son gente muy elevada, espiritualmente hablando, porque hace referencia a un arbusto pequeñito que no tiene un gran aspecto. Y esto quiere decir que el cuerpo del Mashiach no es de gran pureza por parte de la madre, contrario al ejemplo que mencionamos de Abraham y Sara. Pero el alma del Mashiach es un fuego tremendo que no destruye un cuerpo que no es tan puro. Es decir, el Mashiach no es de una familia religiosa superdotada, ni es de un hombre perfecto, ¿ok? No es un hombre perfecto de cuerpo, y no es un alma tan gloriosa como la gente piensa. La razón es que el Mashiach en realidad es un tzadik que viene a rescatar personas muy impuras. Y por eso tiene ese cuerpo, porque tiene que ensuciarse. ¿Acaso no es similar a lo que hizo Abraham, que bajó al fango con todos los pueblos de alrededor? Cosa que en general no hacen los grandes tzadikim, que están rezando y estudiando en las yeshivot todo el tiempo y por contraste buscan evitar todo aquello que sea impuro. Por eso, esa alianza Brit Esh, alianza del fuego, significa que esa alma tiene la instrucción de no destruir ese cuerpo impuro, porque de otra forma sería imposible salvar a las personas y a las naciones, porque Él es extraordinariamente puro. Aquel que es extraordinariamente puro de cuerpo y de alma no está en esa capacidad para salvar a las naciones. Según el Rav Azulay, el Mashiach toma conciencia de su existencia en el año 2000. Y el único
que tuvo la misma virtud que el Mashiach era el patriarca Abraham. Por eso es mencionado en esta parashá como el leñador, quien fue arrojado después del altercado que tuvo con su padre en un horno que estaba también encendido con leña, con fuego. Y su cuerpo salió ileso porque tenía la misma fuerza de bajar a los pueblos impuros y paganos y traerlos al monoteísmo. Por eso hace mención esta parashá. Pero también hace mención de Eliyahu Nabí. Y es que Eliyahu Nabí dice que había sido quedado como el último de los profetas del pueblo de Israel. Y a cambio estaban los profetas que adoraban a Baal. Y había más de 1000 profetas que adoraban a Baal y Eliyahu Nabí. Y habían decidido matarlo. Y Eliyahu Nabí los enfrentó. Había una gran sequía en Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Eliyahu Nabí? Les dijo, vamos a hacer un concurso, un reto. Vamos a ver a quién le responde a Kadosh Baruj Hu, si a los seguidores de Baal o a los seguidores de Hashem, de Boré Olam, del dueño del mundo. Y justamente dice que puso Eliyahu Nabí los sacrificios y 4 zanjas alrededor. Y mandó traer y extraer agua para, en medio de una sequía, tomar el agua que quedaba y vertirla encima del sacrificio. ¿Ustedes se imaginan lo que representa tomar en una sequía el agua restante y regarla en la tierra, enfrente de todo mundo que te quieren matar? Eso es tener mucho valor. Por eso en esta parashá dice, sé valiente. Es la forma como enfrentamos esas situaciones difíciles en la vida. Nos damos cuenta que Eliyahu Nabí pudo haber logrado que el sacrificio se consumiera sin el agua. Pero es que no es lo mismo que se consuma algo sobremojado, inundado en agua, a que se consuma en seco. Esa es la confianza, el bitajón, la confianza y certeza absoluta de Eliyahu Nabí, de la respuesta que viene de Akadosh Baruj Hu. Una es la forma de cómo se reacciona en los hechos, como lo es Abraham e Isaac. Y la otra es cómo se responde en la emuná, en los actos donde es imposible estar sobre lo que ni siquiera se ve. Y dejó además que primero los seguidores de Baal pusieran los sacrificios. Y dice que se cortaban el cuerpo, vertían sangre, danzaban alrededor y gritaban e invocaban el nombre de Baal. Y no había respuesta. Y Eliyahu Nabí literalmente se burlaba y les decía, ¿acaso Baal estará dormido? Griten más fuerte, que a lo mejor no les escucha. Y tan pronto dice que cuando Eliyahu Nabí empezaba a abrir sus labios, cuando en ese momento cayó fuego del cielo y se consumió hasta el agua que había vertido encima del sacrificio y comenzó a llover. Y ese es el ejemplo que nosotros nos preguntamos si estamos listos para enfrentar el año que sigue y estar firmes, nitzavim, y estar en verdad conectados a ese nivel
como lo hizo Abraham y como lo hizo Eliyahu Naví, para estar firmes ahí ante Hashem, frente de él, en Rosh Hashanah. No olvidemos que Rosh Hashanah también es Rosh Chodesh de Tishrei, y donde justamente el 10 de Tishrei celebramos Yom Kippur. Y que la Torá que tenemos hoy día nos fue dada en Yom Kippur. No fue dada en Shavuot. La de Shavuot se hizo pedazos. Vamos a mencionar de esto. Justamente en esta parasha se menciona que la otra alianza a que hace referencia en este texto es la entrega de la Torá en el monte Sinaí, llamado Matan Torah, que generó una vibración tan importante y de tal pureza que esa fuerza es capaz de erradicar la idolatría en el mundo. Y esto tiene un gran secreto, que cuando una intervención divina ocurre, no es un hecho aislado, sino que es una manifestación que permanece a lo largo del tiempo y sigue vibrando y emanando su pureza y su santidad. Cuando ocurrió este evento de Eliyahu Naví, no solamente bajó agua del cielo y no solamente se consumió el sacrificio, fue un parteaguas para efectos de transformar, donde todos los seguidores de Baal fueron eliminados. Se acabó en ese momento la idolatría y se hizo la eliminación de todo el paganismo que existía en ese momento y el resurgimiento de la pureza y la santidad del pueblo de Israel. Es decir, los grandes descubrimientos de los cabalistas nos dejan ver que ese pensamiento que ocurrió en algún momento, que ese, vamos a llamarle milagro o reacción de causa-efecto, no se destruyó. Por lo tanto, también sabemos que aquel que estudia en esa ciudad donde había un cabalista o donde ocurrió un evento de este tipo, es capaz de conectar con el tiempo, con esa sabiduría. Por eso también, y con justa razón, menciona mi maestro que España puede considerarse la cuna de la cábala, porque si bien muchos rabinos, muchos cabalistas migraron después a Israel, el estudio que hubo en España por parte de esos cabalistas permite conectar con el pensamiento de los grandes sabios. Ese pensamiento y ese estudio nos protege en nuestro sistema inmunológico físico, como ya lo hemos explicado. Ese estudio que hacemos, lo que hace es que esta energía, esta alegría, este proceso que induce a través de nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestra meditación, excita, motiva las endorfinas de nuestro cuerpo, pero también genera una inmunología a nivel espiritual, evitándonos circunstancias dolorosas. Nos explican los sabios que las 10 tribus perdidas que están en el mundo no tienen esa Torah. La perdieron. Por eso el mundo tiene una gran ignorancia espiritual. El sufrimiento del mundo no basta pedir con que terminen las guerras, termine la violencia, termine el sufrimiento. No. La clave está en hacer llegar la sabiduría para que esas tribus recuperen la información que perdieron. Las únicas tribus que permanecen en este momento con el conocimiento que estamos hablando es la tribu de Yehudá y la tribu de Leví, donde dentro de la de Leví están incluidos los Cohen. Esta es la causa del sufrimiento real del mundo y de esas tribus, que están perdidas, están dispersas en el planeta en todas las naciones. Esas naciones están mezcladas con esas 10 tribus perdidas y por eso, al estar mezcladas, tienen un gran sufrimiento porque no tienen una inmunología reforzada con la Torá.
a pesar de que también se les ofreció la Torá y no la quisieron. El Mashiach lo que viene es a devolver ese conocimiento a todas esas tribus perdidas. Entendiendo que la Torá, la Biblia, no es una historia, sino un compendio de numerosísimos nombres de Dios, que son grandes recipientes de bendición para este mundo, y que su utilización es para lograr el bienestar día a día. Por eso, las personas que se preocupan por algo, mientras más se preocupan, menos resuelven. Imagínate, ya me imagino a Eliyahu Naví, que le dijeron, pues, o traes agua o te matamos. Si se hubiera puesto a preocuparse. O Abraham, si se hubiera puesto a preocuparse porque tenía que sacrificar a su hijo. No. Lo que hicieron fue ir a enfrentar de inmediato, pero con las herramientas correspondientes. Eso es lo que a nosotros nos enseña la Cábala. Nos da las herramientas para reconectar y tener el dominio de las circunstancias y entonces tener bienestar día con día. Entonces, ¿para qué el Mashiach se abra y revele todo esto? Esto no es algo simplemente espontáneo. No es que simplemente mañana el Mashiach aparece o baja del cielo no. Sino que está escrito que tienen que haber reencarnado y venido a la tierra la totalidad de las almas que estuvieron en el Matán Torah, es decir, el 6 de Sivan. Al menos deberían de tener una encarnación. Y lo que se entiende por Teshuvah, mal traducido como arrepentimiento, eso es una tontería. ¿Arrepentirse de qué? En dado caso sería una actitud de corrección. Simplemente significa aquel que estudia la Cábala. Es decir, hacer Teshuvah es aquel que estudia la Cábala. Teshuvah viene de la palabra Tashuv, y por lo tanto Teshuvah la podemos transmutar y decir Tashuv Hei, es decir, regresar a la letra Hei de Biná del tetragrama. La primera letra Hei, que es la que es el nivel de sabiduría donde están hospedados los secretos del cielo. Por lo tanto, aquel que estudia los secretos del cielo y ese acercamiento a la Sefirá Biná, ese es el que hace Teshuvah. Ese es el que estuvo en el Matán Torah y debe aproximarse a ese conocimiento por amor y no por temor. Por eso en Rosh Hashanah no nos aproximamos a Kadosh Baruj Hu con miedo, sino por amor, por agradecimiento, por la oportunidad para efectos de poder cambiar aquellas malas midot que están en nosotros. Porque genera un gran placer conocer esos secretos. Buena justificación para Rosh Hashanah. Aquí estoy. Déjame conocerte. Déjame estar cerca de ti. Enséñame todos tus secretos. Dame vida para conocerte. Una buena negociación. Igual Jeremías explica que Dios quiere contratar una unión con nosotros. Y esa unión se adquiere por la vía de la sabiduría difundida por el Mashiach. Se encadena a la conciencia divina. Esa sabiduría de la que estamos hablando, que nos explica la Cábala, rompe las clipot. Diríamos en la Parashá Ki Tavo, aquí hago un paréntesis, rompe las maldiciones. No sé si se acuerden que explicamos que la maldición es aquello que sobra
por encima de las vasijas. Aquello que está muy luminoso por el exterior, pero que no guarda el fundamento del interior. Pues la Cábala lo que hace es conectarnos con el interior y no con la cáscara. Por eso rompe las clipot. Es decir, la Cábala es la sabiduría donde aprendemos cómo expresar al Creador. Repito, aprendemos cómo expresar al Creador que deseamos una máxima intervención en nuestra vida. Porque el Creador no es más que la manifestación misericordiosa extrema. ¿Qué significa esto? Poder tener una vida sin obstáculos, sin barreras. Porque esa sabiduría rompe los límites y las barreras de la persona. O en pocas palabras, derrite las clipot, mejor dicho. Permite que la persona se una al Creador. Es decir, que seamos canales para el Creador y no vasijas con limitaciones. Pero desgraciadamente, el Creador no puede intervenir cuando Él mismo está preso en una prisión llamada ignorancia. Debido a la ignorancia de la persona no es consciente de la conciencia divina. Es como un pez que está en medio del agua, no es consciente que vive en el agua. Si le pudiéramos preguntar a un pez qué es el agua, te dice, ¿cuál agua? Es que vives en ella. Pues igual la persona ignorante no es consciente que vive en medio, inmerso en la conciencia divina. Al no tener conciencia de la conciencia divina, la persona está como separada de esa conciencia divina. Y Dios quiere construir una unión con nosotros. Al estar la persona separada de esa conciencia, está llena de limitaciones. Esos son unos barrotes llamados ignorancia. Lo que rompe esos barrotes o esas barreras es la sabiduría. Entonces, decimos que Dios está preso en la cárcel de la ignorancia. Y el hombre está en el exilio de la sabiduría. ¿Cuándo se encuentran? Hasta que el ser humano tenga una ascensión de conciencia, llamado estado alterado de conciencia. Es decir, que el hombre empieza a trabajar con su cerebro derecho, la aquedá de Isaac, la atadura de Isaac. Es decir, cuando amarramos nuestra lógica, esto es maravilloso. Es recuperar la conexión que fue perdida a partir del pecado original. Por eso dije que Abraham hace la corrección de Adán, porque recupera la conexión en el momento de la atadura de Isaac. Es esa la conciencia de Abel y no de los hijos de Caín que obran y operan por su lógica. Y justamente, si lo recuerdan en la Parashá Ki Tavo, hablamos de este concepto, que los eventos de dolor son una expresión de la máxima misericordia divina. ¿Se acuerdan? Y es que, como los ángeles vieron, y la sabiduría de Akadosh Baruj Hu, ¿se recuerdan?, explicó que por esos 6,000 años de dolor que tiene el ser humano, viene una vida de plenitud eterna. En el Gan Edén nos dijeron que no nos acercáramos al árbol del bien y del mal. Es decir,
no adquieras un cuerpo hasta que llegue Shabbat. Por eso no es bueno actuar en la semana si no hiciste Shabbat. Pues el cortocircuito que vas a producir al no saber controlar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones es inmenso. Y es que nosotros no debemos de actuar en la semana de forma incongruente contra lo que hicimos en Shabbat. ¿Qué hicimos en el Gan Eden? Comimos ese árbol. Eso significa que este mundo no es más que las consecuencias de haber comido de ese árbol. Pues aquí en este mundo hay una serie de almas llamadas Mazikim y Mekatrikim, es decir, almas acusadoras y dañinas, fruto de la relación que hubo, relación sexual, entre Javá con la serpiente, estoy hablando de dos energías, que trajeron almas demoníacas, malísimas, es decir, llenas de deseo de recibir, que son las que provocan toda clase de situaciones terribles en este mundo. Entonces, buscamos aislarnos de elementos que son nocivos, formamos comunidades, guetos, para que cuando regresemos de esta lección aprendida en este mundo, nunca más volver a desobedecer sobre esa conciencia superior. Entonces el Mashiach explicará todo esto mediante la siguiente frase: que todas las pruebas que ha sufrido la humanidad serán reconocidos como un efecto de la piedad divina. Fíjense de lo que estamos hablando. Porque no podemos cometer esa clase de cortocircuitos en el jardín del Edén, pues allá son infinitamente más grandes que aquí. Aquí, en este mundo, son solo prácticas. Esto es un simulador para evitar traer almas que destruyen el objeto de la creación. Por eso se llama Rashaim a los malvados que traen almas del lado izquierdo, almas acusadoras y dañinas, y no los tzadikim, que son almas del lado derecho. Por eso, la relación sexual es algo de lo que mucho se ocupa la Torá. Así como Adán y Javá trajeron almas que no reconocen al Creador y que son dañinas, eso es llamado el fruto prohibido. ¿De qué estamos llenos en el mundo? De frutos prohibidos. Eso venimos a aprender cómo hacerlo correctamente a este mundo para no volver a repetirlo. La reparación de este error es enfrentarse al mal. ¿Qué hicieron Adán y qué hizo Eliyahu Nabí? Enfrentarse al mal para corregirlo. Por eso dice que los niños, las mujeres, los prosélitos, es decir, los que están en procesos de conversión al pueblo de Israel, deben de enfrentar al mal para corregirlo. Pero eso no puede ocurrir en el Gan Edén. Es un mundo donde no habita el mal. Solo puede ocurrir en este mundo, donde pueden cohabitar el mal y el bien para entonces poder vencerle al mal. Ese sparring que es el mal está hecho para vencerle. Para eso fue creado el mal. Esa es la conclusión, para vencerlo. Somos literalmente héroes en este mundo. ¿Cuál es el acto heroico? Esto que estamos haciendo. El acto heroico es sacar a Dios de su prisión, elevar la conciencia a través de la eliminación de la ignorancia. Por eso existe un concepto llamado Shevirat Keli, que es que cuando el alma de Adán explotó, ¿no? Algunos por ahí hablan precisamente de una explosión cósmica, ¿no? Bueno, pues esa alma de Adán que explotó y el alma de Javá, derivado de ese error, y entonces se materializa esa alma en este mundo.
Ahora todos nosotros somos chispas de Adán y Jabá. Nuestra tarea es elevar todas esas chispas y reconocer en su conciencia al Creador. Pero todas esas chispas, como ya lo explicamos en la Parashá Ki Tavo, están unidas en un mismo cuerpo, en el bien y el mal que conviven y cohabitan en el mismo cuerpo. Ese es el reto. Moshe estaba designado para ser el Mashiach. Y aquí estamos en los últimos días de su vida, en estas parashot. Cuando bajó las tablas, iba a dar todos estos secretos desvelados completamente. Pero se equivocó al llevarse los magos egipcios, llamados Erev Rav, que son los que causan el becerro de oro nuevamente. Ese es el segundo momento de desobediencia. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, no te lleves a los magos egipcios. No te lleves a los egipcios, solo llévate a los del pueblo de Israel. Y es que era tanta la bondad de Moshe que pensaba que los iba a convertir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Un desastre. Las tablas se rompieron y nos enseña que no importa que tengas una buena intención, no importa hacer un acto de bondad, respeta las mitzvot, respeta las leyes de causa y efecto, porque el Creador puso esas leyes de causa y efecto porque alcanza a ver mucho más que nosotros. Por eso le dijo a Moshe, no te lleves a los egipcios. Y fue la causa de otro cortocircuito inmenso llamado el becerro de oro, que nos tiene aquí hundidos hasta el día de hoy. Sin embargo, viene una pregunta. ¿Por qué se rompieron las tablas? ¿Y qué pasó con ellas? En realidad, explica mi maestro, que las letras de las tablas eran esa fuerza. Cada tabla pesaba 1 tonelada. Por lo tanto, eran las letras que jalaban hacia arriba, como el alma, precisamente de la piedra, jalaba hacia arriba. Así como un ser humano, si le quitas el alma, se desploma. En el momento en que las letras se desprendieron de las tablas, cayeron las tablas, se desplomaron como piedra muerta, literalmente, y se rompieron. Pero aquí viene algo interesante. Dice el Midrash que las tablas estaban en un arón. Es decir, esos pedazos que quedaron, las guardaron en un arón, en un cajón, pues, que iba siempre con el Kodesh HaKodashim. Primero, las letras, ese estado de conciencia que se desprendió de las tablas, se separó de ellas. Y segundo, los pedazos que quedaron permanecieron como un ejemplo de la vergüenza que representó para el pueblo de Israel ese momento. Y justamente así como el acto donde Adán y Javá se avergonzaron por lo que ocurrió con el árbol del bien y del mal, y que comieron de él, y se vieron desnudos, es decir, era la vergüenza que sentía su alma de verse sin la sabiduría del cielo. Perdieron el conocimiento del cielo, y eso ocasiona una vergüenza terrible al alma. Pues de la misma forma, la mayor vergüenza que ocurrió en el mundo físico para el pueblo de Israel fue el momento del becerro de oro y que se rompieron las tablas frente a su cara. Ese es el momento de mayor vergüenza de toda la historia, de este mundo físico. Esas tablas, explica mi maestro, esas tablas eran para cabalistas. Y justamente
lo más secreto fue guardado en el lugar más santo, en el Kodesh HaKodashim. Pues el Mashiach lo que devuelve es esa conexión a la humanidad, para que en lo más profundo del ser humano, en esa vergüenza, en esa desconexión, en ese letargo, en esa situación de ignorancia, así como muchas veces nosotros como alumnos nos pregunta algo nuestro maestro y nos sentimos totalmente ignorantes para poder dar una respuesta, pues el Mashiach devuelve esa sabiduría para que el ser humano reconozca esa conciencia divina y tome conciencia de su Creador. La razón es que la palabra voshet, vergüenza, tiene las mismas letras de la palabra teshuvah. Voshet, teshuvah. Y es que cuando comprendemos que a través de otro estado de conciencia, cuando regresamos al camino de esa sabiduría, Emet Nitzavim, en verdad, se nos devuelve el potencial con el cual fuimos creados como seres humanos. Y eso es con lo que queremos conectar, con ese potencial para que se abran los cielos en Rosh Hashanah y bajemos ese potencial en Rosh Hashanah. Porque así como baja un estado de juicio, al que sabe meter la mano cuando se abren los cielos, también sabe bajar todo el potencial para el cual fue creado. Porque el Mashiach puede cambiar esto. Porque dice la Torá, y salía un río del Edén y se dividía a los 4 puntos cardinales, es decir, salía la sabiduría del Mashiach a los 4 puntos cardinales. Y con esa sabiduría circuncidó los corazones. Es decir, quitó el corazón impulsivo, quitó el corazón duro, lo transforma en un corazón que conecta con las reacciones del alma y no del cuerpo. Esa sabiduría nos pone por encima del alcance de las fuerzas del mal. Dice en la parashá Kitetse, si sales a la guerra sobre tus enemigos, es decir, por encima de la fuerza astral, por encima de esa conciencia animal, por encima de tu impulso, es como un avión que vuela por encima de una tormenta. En el mundo de Atzilut no existe el mal, porque la meditación cabalística actúa en el mundo de Atzilut. Aquí hay un aspecto importante que me gustaría resaltar. Cuando entra el mes de Tishrei, inicia Rosh Hashanah y luego Kippur. El Birkat HaLevaná, esta conexión que hacemos con la luna, lo hacemos después de Yom Kippur, porque no queremos conectar con un estado de juicio asociado a la luna. Y es que este proceso está relacionado con el mes de Libra. Lo hacemos por obvias razones una vez que ya hemos conectado ese proceso de juicio de Rosh Hashanah y Kippur, entonces hacemos el Birkat HaLevaná. Pero, ¿por qué es que anunciamos tantas veces el tema de Rosh Hashanah? Porque toda la creación depende de la conciencia del hombre. Es decir, Rosh Hashanah no es un año nuevo para nosotros, no, también es para toda la creación. Por eso, la importancia de ese proceso de elevación en Elul es el estado de conciencia del ser humano. Si la conciencia del ser humano se inclina a la izquierda, también toda la creación se inclina a la izquierda. Por lo tanto, el resultado de la conciencia que hay en el ser humano en este miércoles por la noche, de ahí al jueves, ahí vamos a encontrar lo que va a suceder en toda la humanidad en el resto del año. Ya sabemos lo que nos espera. Adán nombró a los animales en el mundo físico
de acuerdo a la configuración de las letras hebreas que conformaban su alma de esos animales. Por eso sabemos que el mundo animal y el mundo vegetal y el mundo mineral dependen de la conciencia del ser humano. Hay dos paradigmas que están instalados en las vidas humanas. El exilio de la sabiduría que viene de la dominación de Ismael, es decir, de una conciencia animal. Eso nos liga con el sentido de Elohim, las causas naturales. Y ese tipo de ignorancia también, que por otro lado viene de la dominación de Edom, es decir, de los 5 sentidos. Entonces hay dos paradigmas que tenemos como inyectados, embuidos dentro de nosotros. Por un lado, la dominación de la conciencia animal. Tenemos un cuerpo que nos domina. Y por el otro lado, tenemos a Edom, es decir, la dominación de los 5 sentidos, la percepción exterior. Pero dice en esta parashá, mi maestro, será más fácil de salir del exilio de la dominación de Edom, es decir, de la percepción de los 5 sentidos, que de la dominación de Ismael. ¿Y saben por qué? Porque Esav, o sea, Edom, sí fue circuncidado. Es decir, podemos controlar el impulso de nuestros 5 sentidos. Pero el velo que tenemos por el impulso de nuestro cuerpo es muy difícil eliminarlo. Ahí es el gran dominio que tenemos de la conciencia animal. ¿Cuál es el único remedio que hay para esto? La teshuvá, es decir, la contención. Aquel que logra la contención es precisamente el que hace la unión del nombre de Yudke Vavke y del Gesed de Abraham y de la Geburá de Isaac, es Jacob. Lo vamos a ver más adelante en la Parashá Vayelech. Entonces, la teshuvá del mundo es como una locomotora que arrastra vagones. El primero que hace teshuvá es el Mashiach. Bueno, pues de la misma forma, el primero que hace shachrit, ese lo hace por el grupo. El Mashiach no es sabio. Viene de padres que no lo forman como un gran tzadik. Por eso la gente piensa que el Mashiach es un superestrella, que viene bajado del cielo y que es el Hijo de Dios. No, ya explicamos lo que es el concepto. Hijo de Dios es aquel que conoce, que escudriña los secretos del cielo y que puede precisamente alterar el mundo a través del conocimiento de esos secretos. El Mashiach tiene que pasar de ignorante a sabio. Tiene que cambiar su corazón de un corazón duro a un corazón tierno. El Mashiach arrastra a todo el pueblo de Israel. ¡Ojo! Esto a la fecha no ha ocurrido. Y luego Israel arrastra a todas las naciones, cosa que tampoco ha ocurrido. Israel está en medio de su propia guerra entre el bien y el mal. Y de hecho, aquellos que están en los balazos, muchos de ellos ni siquiera son de la conciencia de Israel. No importa el nivel de alejamiento del ser humano. Esa locomotora va a arrastrar a todos los seres humanos. Hay una chispa del alma del Mashiach en todos nosotros. Por eso arrastra a todos los demás. Y el Mashiach también contiene todas las almas. Es una encarnación de todos los tzadikim anteriores que le aplanan, le pavimentan el camino para que toda esa sabiduría sea utilizada por el Mashiach para enseñar a todos los demás. Empieza el Mashiach por sus alumnos y después sus alumnos al mundo entero. La teshuvá no está, curiosamente,
como una mitzvah. No existe una mitzvah que diga, haz teshuvah. No existe ese precepto. No existe esa ordenanza. Haz teshuvah. Pero está escrito que tienes que estudiar la Torah oral, que tienes que estudiar el Sod. Es decir, que debes estudiar sus 70 facetas. Las 70 facetas. Sí, este es un código. 70 es Sod, secreto. Porque cuando estudias el Sod, los secretos, ya estás haciendo teshuvah. Por eso es que no viene. Si esto pasa con Israel, ¿qué pasa con las demás naciones que no estudian? Está literalmente esas naciones, entendámoslo, dice mi maestro, es como un pez atrapado en un anzuelo. Esas naciones están bajo el dominio de un zar. Están en la total ignorancia. Un pez no tiene ni forma de zafarse de un anzuelo, aunque se mueva para todos lados. Ese zar, ese principado, les obliga a maltratar a Israel. Les exige a las naciones maltratar y entrar en conflicto con Israel. ¿Para qué? Si Israel es el embajador de Akadosh Baruj Hu en este mundo, cuando Israel está ocupado con guerras, con conflictos, con drones, con misiles, con balazos, con problemas, y no solamente los que están en Eretz Israel, que están en la tierra de Israel, no, todos aquellos que están en esa conciencia de Israel, con problemas de negocios, con conflictos con socios, con problemas de familia, con problemas de trabajo, con problemas económicos. Las demás naciones lo que hacen es maltratarle, para que así Israel no pueda estudiar su Torah. Entonces, no hay sabiduría. Dios está preso en la ignorancia. El hombre vive en el exilio de la sabiduría. Y esta es la realidad de todas las naciones. Pero el Mashiach, con sus secretos, a través de sus hidushim, es decir, aquellas revelaciones nunca antes escuchadas, hace que los Darim suelten la caña. Y entonces Israel tenga ese tiempo para poder estudiar su Torah. Y gracias a esa eliminación de la ignorancia, poco a poco se acaba la maldad. Pero es un proceso muy complejo y muy profundo. Entonces, aquel que simplemente espera un superestrella de un momento a otro, eso no existe. Es un proceso que incluso ya comenzó y que está ocurriendo entre todos nosotros. En la secuencia de la oración de Shabbat, explica en esta parashá que el cielo tiene su propia personalidad. Y justamente está hablando que la Torah no está en el cielo. Hace referencia a esta parte. Está hablando que las almas de los planetas y las estrellas tienen su propia visión, tienen conciencia de sí mismas y que las configuran los malajim, los ángeles, configuran su propia visión, tienen conciencia de su existencia, de su rango y su función en la creación. Entonces, cuando habla la parashá de que esta Torah no está tampoco en el mar, y hace referencia a este mar que normalmente representa a los demonios. El mar representa eso, los demonios. Por lo tanto, quiere decir que toda la creación, las fuerzas angélicas y las fuerzas demoníacas, tienen conciencia de su existencia. Nosotros somos los únicos de la creación que estamos en esta ignorancia, que no tenemos conciencia de la conciencia divina. Está en tu boca, está en tu corazón tomar la conciencia de tu papel dentro de la creación. De eso está hablando.
Nosotros tenemos nuestra propia personalidad y tenemos facultad de dar órdenes a esas inteligencias y reprender, alejar también esas fuerzas demoníacas, pero cuando tenemos un sistema inmunológico espiritual fuerte, no cuando estamos llenos de miedo o de duda. Por eso pusimos ese ejemplo de Abraham, que ellos son proactivos en la forma como enfrentan la duda, como enfrentan el miedo, aún en la contradicción. Así como los Zarim gobiernan a las naciones como un intermediario, el pueblo de Israel no tiene intermediario. Por eso aclaro, aquí abro un paréntesis propio, que el pueblo de Israel por eso no tiene un santo, ni tiene un superestrella, porque el pueblo de Israel no tiene intermediarios. Israel es Yashar El, directo a Kadosh Baruj Hu. Yashar El es directo a Dios. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos poder sobre los planetas y las estrellas. Y esa es la función del pueblo de Israel. Porque tenemos la Torá que recibimos en Kippur, tenemos los nombres de Dios. Por eso nosotros en esa Torá, en ese manual, nos explican cómo usar, cómo funcionan los nombres de Dios. Y esos son los Hidushim, son las explicaciones jamás reveladas que da el Mashiach, y por eso se puede liberar a las naciones. Por eso todo aquel que habita fuera de Israel, habla la Torá, en este caso en Nitzavim, del prosélito, es decir, de aquel que habita en medio del pueblo de Israel, que quiere formar parte del pueblo de Israel, pero que todavía no tiene ese estado de conciencia, pero que está en la lucha por estar ahí. Bienvenido. Pero aquel que no habita como prosélito, que está fuera del pueblo de Israel, ese es asimilado a quien no tiene Dios. Así lo dice el Talmud en Ketubot 10b. Esas personas están literalmente desconectadas de la fuerza de la creación y operan en modo automático, en default, por defecto, en un mundo caótico y de rigor. Pero Israel está directo a Dios, pues usamos sus nombres, enseñamos cómo meditarlos y estamos en conexión directa para poder actuar de esa forma. Ese es el legado del pueblo de Israel. Ese es el pueblo que tiene la Torá. Los Zarim no tienen la Torá. Ese es el manual de uso de las reglas de todos los nombres de Dios llamados Shemot. Y podemos por tal razón manipular, así lo dije, manipular a través de las letras para ordenar los eventos que nacen derivados de las órdenes que generan planetas y estrellas. Sin embargo, mientras que los tzadikim trabajan en ese sentido, Rav Ashlag hace una crítica a los llamados infieles que se hunden en el amor egoísta y levantan una pared de hierro, así le llama, una pared de hierro. ¿Se acuerdan? Por ahí Lea que decía los cielos de hierro. Sí, bueno, eso es para los infieles, que detiene a los seguidores de la Torá para que hagan los preceptos adecuadamente. Y aquí hago mención a los prosélitos. El prosélito es aquel que está tratando de aprender, que está tratando de proseguir, que está tratando de seguir al pueblo de Israel, pero hay una crítica de Rav Ashlag a los religiosos de Israel que conectan no con el amor incondicional, sino con el amor egoísta
e impiden a aquellos que quieren acercarse a cumplir a las leyes, no pueden cumplirlas. Les dicen, tienes que estar presente el día de Rosh Hashanah. Y les prohíben entrar a las sinagogas a escuchar el Sefer de Rosh Hashanah. Y entonces pregunta Rabbi Ashlag, ¿acaso cuando Abraham empezó a conocer a Hashem a través de las leyes naturales, Akadosh Baruj Hu le dijo, mira, solo cumple con las 7 leyes noágidas, ya quédate así? Porque así les dicen los religiosos. Tú no tienes que cumplir las mitzvot. Cumple tus 7 leyes noágidas. Para eso existen tus leyes de Noaj. No hablamos que el objetivo es de levantar del Shevirat Keli esas chispas que están en este mundo. El prosélito no es cualquier persona. Es aquella persona que está dispuesta a cambiar del lado izquierdo al lado derecho. Y que además su conciencia, una vez que hace su conversión, es superior a la del Kohen Gadol. Ya lo hemos hablado mucho. Tomemos en cuenta, explica Rav Ashlag, que Noaj sí era su antepasado directo de Abraham. Ojo, Akadosh Baruj Hu le hubiera dicho, sigue las leyes que le di a tu tatarabuelo. Dice Rabbi Ashlag que hay personas que en un propósito egoísta levantan esa pared de hierro para detener a los seguidores de la Torá. Cita el Zohar en una pregunta de Rabí Eleazar, hijo de Rabí Shimon Bar Yochai, que dice, no es suficiente que todos los israelitas tengan responsabilidad el uno del otro, sino que el mundo entero es parte de la responsabilidad. Es decir, el pueblo de Israel es muy querido por Akadosh Baruj Hu porque es un pueblo que toma responsabilidad sobre los otros pueblos. Debe ser Or LaGoyim, luz para los pueblos. Es decir, el pueblo de Israel es muy querido por eso. Y como lo explica en la Parashá Vayelech, mientras ese pueblo está ocupado en otras cosas, el mundo va de cabeza. Y es este odio y esta situación de contubernio, donde se le impide a los otros pueblos el aprender y el conocer de esta sabiduría, lo que genera precisamente las guerras y el sufrimiento. El pueblo de Israel debe ser una nación modelo para las demás. Así como Abraham, Isaac y Jacob son modelo para nosotros, no se diga Moshe Rabenu. Porque justamente el pueblo de Israel tiene esa Torá de la cual habla mi maestro. Y debe ser luz para las naciones. Lo vuelvo a repetir, Or LaGoyim. Porque la responsabilidad es hacia el mundo. No somos Or Yehudí, luz para los judíos. Me da coraje hablar de esta situación. Somos Or LaGoyim, luz para las naciones, no luz para los judíos, Or Yehudí, sino para los demás pueblos. Porque justamente nos dieron ese regalo de bodas que es la Torá, que es lo que enseña a este pueblo a romper las ataduras del exilio y la ignorancia de los demás. Y precisamente rompe las barreras, los barrotes que tienen preso al Creador. Por eso debe ser como está escrito en Zacarías: el Señor será uno y su nombre será uno. Eso ocurrirá cuando el pueblo de Israel tome esa responsabilidad de enseñar a los demás. No es que las demás fuerzas del mal o las demás fuerzas sean muy poderosas. No, es que el pueblo de Israel ha hecho un muy mal trabajo en términos de difundir los secretos de sabiduría.
Como consecuencia, es el propio pueblo de Israel que sufre porque no comparte esa sabiduría y entonces los demás no saben cómo defenderle. No es que hay que hablar mal del Yetzer Hará. No hay que hablar mal de las fuerzas del mal. No, hay que aprender a cumplir la responsabilidad que tenemos nosotros de enseñar a los demás. Porque con uno que lo haga, la balanza se inclina en ese sentido. Cuando en una verajá decimos Vetzivanu, ¿verdad? Decimos Baruch atah Hashem Eloheinu melech olam. Decimos Vetzivanu. Nos ordenaste. Nos ordenaste. Es decir, en realidad no fue ordenado a otras naciones. Solo fue ordenado al pueblo de Israel. Porque las otras naciones rechazaron la Torah. No tenían bases, ni Roshem. Es decir, no tenían ese mérito, ese legado de Abraham, Isaac y Jacob. Una vez que Israel tiene ese mérito, entonces debería Israel hacer llegar esa sabiduría a los demás pueblos. Deberíamos. Y permitirles salir de las 7 leyes de Noaj para aquellos que en verdad, por eso dice Emet Nitzavim, los que en verdad están firmes. Por eso habla del prosélito, los que de verdad buscan hacerse merecedores de esa sabiduría. Incluyo a mis alumnos, incluyo a los alumnos cercanos del maestro Goslan y de todos aquellos que de verdad han hecho una transformación de su vida alrededor de ello. Eso es lo que le da fin al exilio y a la propia idolatría. Debemos entender nuestro rol y nuestro propósito, que debe ser una labor exaltada hacia los otros pueblos para que ellos, por dicho ejemplo, se interesen en ese propósito que es la tarea que tenemos en la creación. Pues todo precepto que cumplimos y embellecemos es solo por dar placer al Creador y no para recibir recompensa alguna. No se trata de ser parte del pueblo de Israel para tener una élite, sino para dar placer al Creador. Son nuestras pequeñas acciones que aceleran esa redención del Mashiach. El que observa Torah provoca que los otros que también quieran Torah, no mediante una difusión en televisión y evangelización, sino a través del ejemplo, del verdadero ejemplo que da un buen Yehudí. Por eso debemos entender la responsabilidad que tenemos unos con los otros y a todo el mundo. Recordemos que un tzadik no busca misericordia. Abraham, Isaac y Jacob lo que buscaban era juicio severo, porque sabe de dónde viene ese juicio que es bueno. Nosotros siempre pedimos misericordia, pero en el momento de Rosh Hashanah llegamos llenos de deudas a este día que contrarrestan esos momentos. En cambio, cuando reconocemos que tenemos cientos de elementos de corregir o que mejorar, anulamos al oponente. Nos presentamos con esos deudos y le decimos, mira mis deudos. Y se lo decimos directamente al Creador. No necesitamos intermediarios. El Talmud dice que lo que la persona recuerda no aparece en el juicio. Pero lo que la persona olvida sí aparece en el juicio. Somos juzgados no por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. Por tal motivo, busquemos olvidar las cosas buenas que hicimos y, por el contrario, recordar los aspectos que tenemos que corregir. Debemos estar firmes ante Hashem de todos los aspectos que necesitamos nos den vida para poderlas mejorar y corregir. Pidamos nos alarguen la vida para poder corregirlos. La razón que explica Rav Ashlag que la humanidad es un solo cuerpo y que cada uno de nosotros es una célula. Con una célula que se enferme, se empieza a enfermar todo ese cuerpo. Y ese es el mismo concepto que relacionamos en Kabbalat Arbut, al que hace referencia esta parashá. Rav Ashlag dijo que la única forma en que se puede cambiar el cuerpo, es decir, al mundo, es a partir de cada célula. Mi cambio es un cambio para el resto del mundo. Cuando yo tengo un problema económico, genero a otros problemas económicos para otros en el mundo.
El objetivo es aprender a observar que todo lo que tenemos por corregir, podemos transformar un año nuevo también apuntando a lo que nos hace enteramente completos y felices. Recordemos que lo que nosotros hacemos o a lo que nosotros nos afecta, también afectaremos a los demás. Es esta parashá Nitzavim.